Hay gente que se dedican a criticar los mensajes y a buscarle defectos. Hay otros que no, hay otros que se dedican, y creo que son los que suman, a orar por el que va a traer la palabra. Pablo decía de esta manera: oren por mí, para que se me abran puertas grandes y eficaces para la palabra, y que yo pueda hablar con gracia, con sabiduría, como debo hacerlo. Así que yo creo que el deber nuestro es orar el uno por el otro. Nunca el criticarnos, nunca el juzgarnos, sino todo lo contrario. Soportarnos, amarnos, bendecirnos, orar el uno por el otro, porque de esa manera vamos a crecer y vamos a sumar. Amén, familia. Hoy les tengo una palabra muy bonita que espero que a usted le edifique, como es mi fe, que así va a ser. ¿Cuántos de los que estamos acá estamos esperando cambios positivos? A ver, porque hay gente que tienen cambios, pero son negativos. ¿Sabe? Cambian de bueno para peor. Pero los hijos de Dios no cambiamos de bueno para peor. Los hijos de Dios cambiamos de bueno para mejor y de mejor para excelente. Escuché un amén. Los hijos de Dios estamos predestinados por el mismo Dios que nos llamó a ir de gloria en gloria, de poder en poder y de victoria en victoria. ¿Qué nos dice esto? Que tú y yo estamos llamados a ir de mejora en mejora, día tras día. Por eso es que la Biblia nos manda que cada día nos renovemos. ¿Qué nos manda Dios? ¿Y qué es renovarse? Es poner cosas nuevas en tu cabeza. No estoy hablando de una nueva filosofía, una nueva creencia, sino estoy hablando de meter revelación en nuestra cabeza. De nada te sirve a ti venir, estar en un culto, emocionarte con todo lo bonito que sucede en él, aplaudir el mensaje y no entenderlo. El Señor dice que lo que te va a llevar a ti a dar fruto es recibir la palabra, entender la palabra, y entonces cuando la recibe y la entiende, tú vas a dar fruto. Diga: daré fruto. ¿Y de qué fruto Dios habla? Pues el fruto del Espíritu, que es amor. Entonces, ¿cuándo necesitamos manifestar el fruto del amor? Cuando el odio quiere venir, cuando la venganza quiere levantarse y te quiere llenar de pensamiento de odio y de resentimiento. Es allí donde el amor juega un papel muy importante, porque la Biblia dice que el amor todo lo soporta y el amor todo lo sufre. Amén, familia. Se vamos a ir a la palabra del Señor, y quiero titular a este mensaje: el cambio viene a través del cambio. Quiero que lo digas conmigo: el cambio viene a través del cambio. Hay gente que oran a Dios: Padre, cambia esta situación. Pero tú puedes pasarte toda la vida orando para que Dios cambie una situación y tú no cambias. Si el cambio va a venir a través del cambio. Por eso es que todo lo que Dios hace es trabajar en nuestro interior. Porque si Dios trabaja en nuestro interior, lo que sucede en nuestro interior se va a reflejar en lo exterior. Nunca Dios cambia de afuera hacia adentro. Dios siempre cambia de adentro hacia afuera. Un día le dijeron los religiosos a Jesús: tus discípulos comen sin lavarse las manos, y la costumbre acá es que hay que lavarse las manos. Y el Señor le dijo una tremenda verdad. Y él dijo: mire, todo lo que entra por la boca del hombre va al vientre, y del vientre termina en la letrina, o sea, termina en el toile. Entonces no es lo que entra por la boca del hombre lo que contamina al hombre, sino lo que contamina al hombre es lo que sale de adentro del hombre. Por eso Dios dice que si algo tú y yo tenemos que sacar, es lo bueno que ya Él depositó dentro de nosotros. Diga: lo bueno.
en qué tú y yo tenemos que mantenernos pensando en todo lo bueno, en todo lo grato, en todo lo que es de buen nombre, en todo lo que hay virtud. En esto tenemos que mantenernos pensando, porque es allí donde Cristo será glorificado. ¿Me estoy explicando, iglesia? Sí, el cambio, quiero que lo digas con fuerza, diga conmigo, el cambio viene a través del cambio. Todo le gustaría que se le cambie la economía para mejor. Todo le gustaría que su matrimonio cambie para mejor. Todo le gustaría que su relación con los hijos cambie para mejor. En otras palabras, todos anhelamos y soñamos con cambios positivos. Entonces Dios dice, esos cambios positivos van a venir de acuerdo a cómo tú cambias cada día y vas mejorando como ser humano, como cristiano, como hijo de Dios, que está supuesto a ir de gloria en gloria y de poder en poder, porque ya el camino que Dios nos trazó es como la luz de la aurora, que irá de aumento en aumento, en otras palabras, de mejora en mejora, hasta que el día es perfecto. Estamos aquí, familia amada. Acompáñeme por favor a un texto de la Biblia conocido, Romanos capítulo número 12 y el versículo número 1 y versículo número 2, donde el Señor nos exhorta de esta manera: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, diga vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, diga racional. Luego en el versículo 2 nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Y acá el texto dice agradable y perfecta. Siempre me ha gustado leer estos mismos dos versículos del capítulo 12 de Romanos en una versión de la Biblia que se llama Dios habla hoy. Y en esta versión de la Biblia, Dios habla hoy, estos dos versículos que recién leímos se leen de la siguiente manera, présteme atención. Por tanto, hermanos míos, les ruego por la misericordia de Dios que se presenten ustedes mismos como una ofrenda viva, santa, agradable a Dios. Este es el verdadero culto que debe ofrecer. No vivan ya según el criterio del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. Si algo Dios nos pone como tarea, es que cada día tenemos que nosotros analizar qué es lo que le estamos permitiendo que esté en nuestra cabeza. Porque lo que hay en tu cabeza, ese eres tú. Nadie va más allá de lo que hay en su cabeza. Por eso es que Pablo entendía lo glorioso que Cristo hizo por nosotros al morir y resucitar. Y él sabía el poder que había en el Cristo glorificado. Y Pablo habla de la plenitud de Cristo. Y habla de que esta plenitud tiene una largura, una anchura, una altura, tiene una profundidad. Pero Pablo decía: yo no puedo revelar esto, o ustedes no lo pueden recibir. Debo decir, si a ustedes no se les revela esto que Cristo Jesús hizo por ustedes. Y entonces él ora por la iglesia y dice: yo oro para que Dios le dé espíritu de sabiduría y de entendimiento en el conocimiento de Él. ¿Quién es Él? El Cristo glorificado. Porque una vez que tú tienes conocimiento de lo que Cristo hizo por ti, no importa lo que el diablo, el infierno y los malintencionados digan o lancen sobre tu vida, eso no te va a mover.
eso no te va a afectar porque tú estás plenamente convencido de quién tú eres en Cristo Jesús. Si algo Dios nos enseña, y por eso venimos a la iglesia, es a vivir cada día en victoria. Diga, en victoria. Pablo dijo: yo he aprendido a contentarme cualquiera sea mi necesidad. Sé tener abundancia, sé tener escasez, en todo y por todo estoy enseñado, para estar saciado como para tener necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Diga, que me fortalece. Esta palabra es muy importante que usted me la reciba, porque nunca cambiarás tu vida si no cambias lo que haces diariamente. Einstein dijo: definición de locura es seguir haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes. Hay gente que tú ves que todo es una rutina. Repiten lo mismo, lo mismo, lo mismo y lo mismo, que no le ha llevado a ninguna parte. Pero están esperando que un día, milagrosamente, sobrenaturalmente, algo ocurra y todo cambie en un abrir y cerrar de ojos. Pero la experiencia nos ha dicho que esos días no vienen a menos que tú y yo provoquemos que esos días vengan. ¿Alguien puede decir amén? Se voy a repetir esta oración. Nunca cambiarás tu vida si no cambias lo que haces diariamente. ¿Por qué? Porque el secreto de tu futuro está en tus hábitos diarios. Hay hábitos que son buenos, hay hábitos que son malos. Yo escribí un libro y estoy escribiendo ya el segundo. Y este primer libro que escribí le titulé Buenos hábitos. ¿Por qué escribí acerca de los buenos hábitos? Porque me he convencido que tus hábitos determinan tu éxito o tu fracaso. Así de sencillo. Si tienes hábitos buenos, tendrás buenos resultados. Si tienes malos hábitos, no esperes buenos resultados. Por ejemplo, hay gente que tienen pésimos hábitos de alimentación, pero ellos tienen una fe tan grande que están esperando llegar a los 100 años con calidad de vida y sano. Pero la experiencia nos ha dicho que si tú tienes malos hábitos de alimentación, hay gran posibilidad que te enfermes en el camino y que cuando tengas 60 años tu calidad de vida sea pésima. No porque Dios te falló, sino porque tú te fallaste a ti mismo, estableciendo malos hábitos de alimentación en tu vida. Y de esta misma manera podemos seguir dando ejemplos de todos esos malos hábitos que hemos aprendido, que nos hemos acostumbrado a ellos y no nos hemos deshecho de ellos. O sea, no hay manera de vencer un mal hábito a menos que usted aprenda un buen hábito. Pablo lo dijo de esta manera en Romanos 12:21. No seas vencido por lo malo, antes vence con el bien el mal. ¿Qué es lo que nos dice este texto de Romanos 12:21? Que el mal no se vence con otro mal, ni un mal hábito se vence estableciendo otro peor, sino que un mal hábito se vence estableciendo buenos hábitos. Y los buenos hábitos terminan matando y acabando con los malos. Hay gente que cree que el mal es el que predomina y el que va a ganar. Pero nunca el mal va a ganar si no lea el libro, vaya al final del libro y usted se va a dar cuenta que el mal no ganó, pero el bien sí ganó. Entonces nos conviene establecer buenos hábitos para de esa manera asegurar que las cosas nos van a ir bien. Alguien dijo de una manera tan elocuente y tan profunda: todos piensan en cambiar el mundo, pero nadie piensa en cambiarse a sí mismo. Nos metemos en la iglesia, ahora queremos evangelizarle a todo el mundo.
queremos que todos en nuestra familia se conviertan a Cristo. Y Dios dice, antes de querer lograr eso, asegúrate de haber cambiado tú. Asegúrate de haberte rendido a Cristo tú. Asegúrate de caminar con integridad y caminar en la verdad en Cristo. Porque si tú caminas en la verdad en Cristo, los resultados serán extraordinarios, porque Dios no tiene mayor gozo que oír que sus hijos anden en la verdad, y son a esos hijos que andan en la verdad que se les suelta la promesa de 3 de Juan 2: amado, deseo que seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud así como prospera tu alma. Nadie va a ver resultados si su alma no prospera, si su vida espiritual no prospera. Jesús enseñó que el cambio comienza con uno mismo. Quiero que levantes tu mano al cielo y diga conmigo: el cambio comienza en mí mismo. Jesús lo dijo de esta manera. Mateo capítulo 7 versículo 3. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Porque a veces nos volvemos especialistas en querer liberar al otro de la viga o de la paja que tiene en su ojo, y se nos olvida que por preocuparnos de sacarle la paja al ojo del otro, nos fue creciendo en nosotros una viga que no nos deja ver cuál es nuestro estado actual. La gente son buenas para venir y hacerte análisis, y te estudian de arriba abajo. Y algunos dicen: yo tengo una visión que puedo ver lo que hay dentro. Y creen que ese es el ministerio que Dios le ha dado. Pero yo no encuentro en la Biblia que a nadie Dios le dio este ministerio. Pero sí encuentro que hay una ocupación que tú y yo tenemos en la cual tenemos que estar ocupados, y es en analizarnos a nosotros mismos. Pablo decía: examinaos a vosotros mismos. Nunca te vas a conocer a menos que estés reprobado. En otras palabras, ¿por qué Dios permite que pasemos por dificultades? Algunas de ellas son el proceso que Dios nos está llevando de madurez y crecimiento. Otras dificultades nosotros nos las buscamos y creamos la causa. ¿Sí o no? Entonces, antes de llorar, antes de buscar culpable, antes de cuestionarle a Dios, Pablo decía: examínate a ti mismo. Si estás o no estás. Si eres o no eres. Deja de mirar al otro. Deja de querer cambiar a tu esposo, de querer cambiar a tu esposa, de querer cambiar a tus hijos. Cambia tú. Diga: voy a cambiar yo. Y este es el gran desafío que todos aquí tenemos, y Dios nos los está presentando hoy. No intentes cambiar al otro, cambia tú. Es más, dígale a tu vecino: no intentes cambiar al otro, cambia tú. ¿Por qué? Porque el cambio empieza contigo mismo, y el resto de las personas a tu alrededor podrán ver que tú estás cambiando. Cuando yo veo la vida diferente, voy a experimentar cosas diferentes. Pero yo tengo que tener una perspectiva diferente. Tengo que levantarme cada mañana con buenas actitudes. ¿Sí o no? Estábamos subiendo el servicio del domingo pasado. Extraordinario momento de alabanza y adoración que tuvimos acá. Y alguien que nos ve a todos bien vestidos, bendecidos, hablando bien, escribe y dice: tengo que meterme a pastor, porque mira todos estos ladrones y sinvergüenza cómo viven de bien robándole a la gente. Y yo, que rara vez le comento a un idiota de esto,
Este se ganó que yo le contestara. Y le dije, no creo que con la actitud y el espíritu que tú tengas lo puedas lograr. Pero de todas maneras, inténtalo a ver cómo te va. Porque hay gente que creen que van a levantarse en la vida echándole fango y tirando a otro para abajo. ¿Usted no ha visto gente que para ellos levantarse necesitan echar abajo al otro? Diga, eso es del diablo. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios no bajamos a nadie. Los hijos de Dios, todo lo contrario, siempre estamos levantando. Porque si yo ayudo a alguien hoy, si yo levanto a alguien hoy, eso me pone en una plataforma donde Dios me va a llevar a niveles más altos. Amén. ¿Qué es lo que causa que una persona cambie? Porque todos en algún momento nos tenemos que cansar y tenemos que decir, quiero cambiar. Alguien en algún momento tiene que mirarse hacia adentro. Cuando está sola, meditar, pensar, reaprender, reexaminarse y decir, yo necesito cambiar. Si hay algunos elementos que empujan al cambio, diga, empujan al cambio. Por ejemplo, nadie cambia a menos que sienta un cierto grado de inconformismo. Diga, inconformismo. Hay gente que tú ves que se conforman con todo. Son como Agur, el que el escritor de Proverbios nos menciona, allá terminando el libro de Proverbios. Que Agur oraba de esta manera: no me des riqueza, no me des pobreza, manténme del pan necesario, no sea que siendo pobre robe o que siendo rico me olvide de ti. Entonces usted ve esta oración, no tiene nada de humildad, no tiene nada de espiritualidad, al contrario. Tú ves a alguien con una mentalidad de mantenido, donde siempre espera que alguien haga por él o por ella lo que él o ella tendrían que hacer por sí mismo. ¿Sí o no? Hay gente que tú ves que viven una vida mal, fuera de la voluntad y del propósito de Dios, y no avanzan. ¿Por qué? Porque le agarraron la vuelta al sistema de acá. Alguien les recomendó y dijo, mira, todos los años tienes que hacer el incontá, que no es otra cosa que declarar lo que ganaste en el año y pagar impuesto por ello. Si quieres pagar menos y recibir a cambio beneficios, tienen que divorciarse. Sepárense, aunque no se van a separar. Se divorcian. Y entonces cada uno hace sus taxes por un lado y declaran sus gastos. Y como viven por debajo del nivel de pobreza, el gobierno, que es tan caritativo, le va a dar unos beneficios y unos retornos extra. Y la gente dice, maravilloso, tremendo testimonio para ir a Casa de Vida y Bendición el domingo y contarlo a toda la iglesia, aunque no den los diezmos de ellos. Entonces la gente se acostumbra a las limosnas, diga, a las limosnas, a que sea el gobierno el que tiene que mantenerte. Pero los hijos de Dios y el espíritu del cristianismo no es así. El cristiano no es aquel que está esperando que le den. El cristiano es el que vive para dar, porque descubrió que más bienaventurado es dar que recibir. Yo prefiero que cuando tenga que hacer mi declaración de impuesto, pagarle al gobierno, porque eso quiere decir que estoy ganando muy bien. Aleluya. 2 o 3 me van a seguir amando, los demás ya se salieron. Mira, ya me di cuenta, se salieron 2 o 3 del Facebook Live. Porque la gente no le gusta que le digan la verdad. Pero mientras usted se mantiene con esa mentalidad de que te tienen que dar limosna, no saldrás del limosnero. Porque cómo se prospera en este reino, pensando en generosidades.
Si no, lea la Biblia en el libro de Isaías capítulo 35, donde te define quién es un generoso y dice: el generoso pensará generosidades y por generosidades será exaltado. Diga, seré exaltado. Si nadie cambia, repito, a menos que sienta un cierto grado de inconformismo. Pablo lo decía de esta manera y lo leímos en el texto extraordinario de esta mañana. Romanos 12:2. No os conforméis. ¿Sabe? Todos necesitamos experimentar un cierto grado de inconformismo, que no nos va a hacer sentir bien en el momento, es verdad, pero te va a sacar del confort. Te va a sacar del lugar donde las cosas no suceden para meterte en el lugar donde las cosas suceden. Por eso Pablo decía: no se conformen a este siglo, sino al contrario, transformaos. La palabra transformaos es una palabra compuesta que quiere decir: ve más allá de las formas aprendidas. Por ejemplo, a mí desde chiquito me enseñaron que niño que no llora no mama teta. A usted también se lo enseñaron. No me vea con esa cara de evangélico asustado. Y desde que aprendimos eso, hemos manipulado con el llanto y con la lástima. Cuando teníamos 5 o 6 años, fuimos con nuestros padres a una tienda y queríamos chocolates, y lo agarramos de ahí de donde los ponen en la tienda, y nuestros padres dijeron no, y armamos una perreta. ¿Sí o no? Porque nos enseñaron que el niño que no llora no mama teta. Entonces nos acostumbramos a llorar lástima. Y de cierta manera tuvimos ciertos resultados. Pero cuando venimos a los caminos del Señor no funciona. Porque la lástima en este reino no funciona, no mueve a Dios. Todo lo que mueve a Dios es la fe. Diga, la fe. Entonces Dios dice: puedes dar todas las perretas que quiera, llorar todo lo que quiera, y eso no va a mover mi mano. Pero cuando me crees en esta tierra, cuando crees mi palabra, cuando me crees a mí, todo el cielo se va a mover a tu favor. Amén. Hay tantos ejemplos en la Biblia que voy a mencionar algunos. Por ejemplo, hay un personaje en la Biblia que se llama Jabes. Diga, Jabes, que quiere decir hijo que causa dolor. ¿Por qué la mamá lo llamó Jabes? La Biblia nos lo revela, nos dice: porque su madre lo tuvo con dolor. Y entonces, porque su mamá tuvo una experiencia dolorosa, proyectó ese dolor en el hijo y le llamó dolor al hijo. De la misma manera que en nuestra cultura hispana hay muchas mujeres que se llaman Dolores. Mi suegra se llama Dolores. Ahora, ¿por qué le pusieron Dolores? No sé. Pero a mí no me gustaría ponerle a una hija mía Dolores, por eso no se la puse. Porque siempre hay alguien que va a proyectar su dolor en otro. Entonces, sobre Jabes siempre se proyectó dolor. Diga, dolor. Siempre se proyectó culpa. Tú fuiste el culpable. Usted no oye las canciones a veces de despecho: tú eres la culpable de todas mis desdichas y todos mis desmanes. Porque lo mejor de mi vida te lo llevaste tú. Y somos buenos, y hay otros que ya van a otro nivel y se ponen a escuchar a la salmista Paquita, la del barrio. Es su salmista favorita, porque ahí tira todo su despecho en el hombre. Desde rata inmunda hasta todo lo que se le ocurra le dice. Y hay algunos que dicen: ¿qué resolviste con eso? Nada, pero me siento bien con echar culpa. Es como una anestesia que yo me aplico a mí mismo. Anestesio mi dolor, pero no es anestesiar tu dolor, es sacarte el dolor de encima. O sea, nadie cambia a menos que haya cierto nivel de inconformismo. Jabes estuvo inconforme.
Y dice que hizo una oración así, que está en Primera de Crónicas 4:10. Dice: e invocó Jabes al Dios de Israel. ¿A quién invocó? Al Dios de Israel, diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me librara del mal, para que no me dañe. ¿Y sabe lo que sucedió? Dios le otorgó lo que le pidió. ¿Por qué Dios se lo otorgó? Porque se atrevió a pedir diferente. Él dijo: yo no tengo por qué toda la vida llevar este nombre encima, y que todo el mundo me esté echando la culpa a mí del dolor que le causé a mi madre. Entonces, ¿a quién invocó? Al que cambia los dolores en alegría y gozo, al que cambia la tristeza en gozo, al que cambia el llanto en alegría. Entonces invocó a ese Dios, al Dios de Israel, dice la Biblia. Y le dijo: oh, si me dieras bendición. ¿Qué es bendición? Que Dios suelte una buena palabra sobre tu vida, que Dios hable bien de ti, porque todo el mundo hablaba mal de Jabes. Y Jabes dice: oh, si me dieras bendición, si al menos hablaras bien de mí y ensancharas mi territorio. ¿Cuál territorio? El que dice Isaías capítulo 54, donde nos dice: ensancha el sitio de tu tienda, que habla de tu cabeza y de tus pensamientos. Porque nadie irá más allá si primero no ensancha los pensamientos y cree que puede ir más allá. Y cuando Dios escuchó aquella oración de Jabes, a Dios le gustó, y dice la Escritura que Dios le otorgó lo que le pidió. Tiene que haber cierto nivel de inconformismo en ti. No estoy hablando de no ser agradecido. Sea agradecido por todas las bondades y por la buena mano de Dios que ha estado sobre ti, y que Dios te ha ayudado a pesar de. Pero tú tienes que creer que vas a ver bondades de Dios en esta tierra. Y esto es lo que nos da a nosotros fuerza para seguir adelante. David decía: si yo no creyere que veré la bondad de Dios en esta tierra, me hubiera desmayado. Pero como creo que veré la bondad de Dios en esta tierra, no me desmayo. Alguien diga amén por Dios. Hay otro pasaje, y es el ejemplo de hijos de profetas. Porque no hay nada más frustrante para los hijos que ver a sus padres cantar el domingo, ir a la iglesia, aplaudir el mensaje, pero no ver resultados en ellos. Porque la Biblia dice que una de las cosas que va a caracterizar a los que estamos metidos con Dios y nos hemos entregado a Él es que no solamente nosotros vamos a ser bendecidos, sino que también nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Pero aquí encuentra hijos de profetas inconformes. Hijos de profetas que el lugar donde estaban viviendo era estrecho. Ellos oían profetizar de grandeza, pero vivían en estrechez. Y dice que se van a Eliseo el profeta, diga el profeta, el que había recibido la doble porción del espíritu que había en Elías. Y cuando llegan al profeta Eliseo, le dice: mira, nuestros padres fueron profetas como lo es usted. Sirvieron al Dios de Israel como sirve usted. Pero tenemos un problema. El lugar donde estamos es estrecho y nos queda estrecho. Tiene que haber un momento donde tú rompas el techo, donde tú digas: yo puedo ir por más, yo puedo creer por más, yo puedo arriesgarme por más, yo puedo hacer más de lo que he hecho hasta ahora, yo puedo dar un paso más hacia adelante. Porque el lugar donde estoy hoy me es estrecho. Cuando el profeta oye esto, dice: ¿y yo qué te haré?
y les manda a hacer algo, porque todos quieren cambiar, pero no todos quieren hacer algo que lo ayude a cambiar. Y les dice: quiero que vayan al Jordán, quiero que suban al monte, quiero que busquen madera y vayan y edifiquen el lugar amplio que quieren. En otras palabras, todos nos montamos un día en uno de estos barcos que nos lleva por la bahía de Biscayne y nos dice: aquí vive tal multimillonario y aquí vive tal celebridad, y vemos sus mansiones. Luego podemos llegar al Efficiency de Hialeah y deprimirnos por donde vivimos. O esto nos puede llevar a la inconformidad y decir: aún yo puedo tener lugares amplios, porque Dios prometió que si yo ensancho el sitio de mi tienda y extiendo mi cortina a la derecha, a la izquierda, y refuerzo mis estacas, porque esto es tener convicciones firmes, me refuerzo en Dios y en su palabra. Entonces Dios dijo que cuando hacemos esto, ensanchamos el sitio de nuestra tienda, nos extendemos a la derecha y a la izquierda y reforzamos las estacas. Dios dice: te extenderás, porque te extenderás y lo lograrás. ¿Cuántos dicen amén, familia? Entonces nadie cambia a menos que sienta cierto nivel de inconformismo. Todas las cosas ayudan a bien, lo hemos citado 1000 veces mientras estamos en los caminos del Señor. Pero no todas las cosas ayudan a bien, sino te ayudó a cambiar para bien. ¿Cuándo es que todas las cosas ayudan a bien? Cuando nos empujan a hacer cambios positivos. Todos en un momento caemos en una crisis emocional, espiritual, de familia, económica. No tenemos por qué tenerle miedo a las crisis, porque en la vida es un continuo entrar y salir de crisis. Pero cuando tú y yo estamos en Cristo, no hay crisis que prevalezca ante Él. Y todas las crisis Él las revierte para algo positivo en tu vida y te lleva a cambios positivos. La versión King James en inglés de Romanos 8:28, traducido del inglés al español, se leyera así: todas las cosas trabajan juntas para bien. En otras palabras, tú no puedes ver la vida como un acontecimiento aislado, sino como el suceso de muchas cosas que una empujó a la otra y trabajó junta con la otra para llevarte a donde Dios quería que tú llegaras. Entonces levanta tu mano y diga conmigo: todas las cosas ayudan a bien cuando ayudan al cambio positivo. Albert Einstein, escribiendo acerca de las crisis, dijo algo tan extraordinario, profundo y claro a la vez, que yo se los quiero leer si usted me lo permite. Él dijo: no pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. Las crisis es la mejor bendición que nos puede suceder a toda persona y países, porque la crisis trae progresos. La creatividad nace de la angustia, como el día nace de la noche oscura. Es en las crisis que nace la inventiva, los descubrimientos, las grandes estrategias. Quien supera las crisis se supera a sí mismo sin quedar superado. Y él sigue diciendo: quien atribuye a las crisis sus fracasos y penurias violenta su propio talento y respeta más a los problemas que a las soluciones. La verdadera crisis es la crisis de la incompetencia. El inconveniente de las personas y los países es la pereza para encontrar la salida y soluciones. Sin crisis no hay desafío. Sin desafío la vida es una rutina, una lenta agonía. Sin crisis no hay mérito. Es en las crisis donde aflora lo mejor de cada uno. Porque sin crisis todo viento es caricia. Hablar de crisis es promoverla. Y callar en la crisis es exaltar el conformismo. En vez de esto, trabajemos duro y acabemos con
de una vez y por todas con la única crisis amenazadora que es la tragedia de no querer luchar por superarla. Por eso le decía, fue tan elocuente, tan claro y tan profundo a la vez de cómo veía él la vida, que era un continuo entrar en crisis pero superarlas. Yo no puedo hablar de los problemas porque salto los problemas y entonces estoy achicando las soluciones. Alguien dijo, no le hables a tu problema, háblale al problema de lo grande que es tu Dios. Y ahí es donde vamos a ver los milagros. Cuando no nos paramos nosotros a hablar todo el día del problema, porque hablamos y hablamos del problema y el problema sigue creciendo, porque todo lo que tú alimentas crece en tu vida. O sea, ¿qué es lo que tú y yo tenemos que hacer crecer? Es la palabra que Dios implantó en nosotros. Es la semilla que ya Dios sembró, que es su palabra. Y esa semilla, Dios te dice, todo al final estará bien. Y si no está bien ahora, es porque no es el final. Gracias por su entusiasmo. Cuando yo veo los milagros que Jesús hizo, que están relatados en los evangelios, y como muchos de esos milagros se dieron, porque hubieron personas que en medio de las crisis buscaron el cambio. Diga, buscaron el cambio. Yo creo que si algo Dios quiere es que busquemos el cambio en medio del dolor. La Biblia nos revela en uno de los evangelios acerca de una mujer que llevaba 12 años con una enfermedad y pérdida de sangre. Literalmente la vida se le estaba escapando, porque en la sangre está la vida. Había hecho todo lo que humanamente era posible. Había ido a los mejores especialistas de su época. Había tomado todos los remedios que le habían aconsejado que tomara. Y al final su situación iba empeorando. Dice la Biblia que después de 12 años su situación era peor. Pero un día, porque este día nos tiene que ocurrir a cada uno de nosotros. No es casualidad que usted hoy esté aquí en Casa de Vida y Bendición. No es casualidad que tan extraordinariamente hayamos adorado al Señor y hayamos preparado la atmósfera para que esta palabra fuera sembrada. No es casualidad que hoy la tecnología exista y que usted en su casa, que podía haber estado en la iglesia, se quedó en la casa y no vino a la iglesia, pero aún ahí en la casa este mensaje te está llegando ahora en tiempo real. No es casualidad. Es porque tiene que haber un día donde nosotros oímos del Cristo glorificado, del Cristo que resucitó al tercer día, el que venció a la muerte, el que le puso los pies en la cabeza a Satanás y le arrebató las llaves del Hades y de la muerte. Tiene que haber un día donde nosotros se nos revele ese Cristo. Dice que ese día llegó para esta mujer después de 12 años de crisis. Oyó hablar de Jesús y dijo: yo iré y tocaré el borde de su manto, porque si toco el borde de su manto, virtud saldrá de él y él me sanará. Pero cuando llegó se encontró con una crisis que se añadía a su crisis. Y la crisis es que había mucha gente, y la gente impedía que ella se acercara y tocara el borde del manto. Pero como esta mujer había vivido 12 años en crisis, ella dijo: esta no me va a frenar. Yo vine para tocarlo, no para que me toque. Yo vine para que mi fe le ministre, no para que él me ministre a mí. Yo vine porque si yo lo toco, virtud saldrá de él. No voy a esperar que él venga a mí, yo iré a él. Y se levantó una multitud de gente, pero ella dijo: yo me voy a levantar. Porque es en las crisis donde uno se levanta con coraje, con agallas espirituales y con firme determinación, y avanza hasta que logra su milagro. Siempre se ha dicho: si fuera fácil el éxito, todos serían exitosos.
Es tan fácil echarle fango a alguien que está mejor que tú. Eso lo hacen todos los perdedores, celosos, envidiosos y frustrados. Pero la gente del reino no pierde el tiempo así. La gente del reino invierte su tiempo en cambiarse a sí mismo. Porque si yo cambio, cuando vea a un bendecido, celebro esa bendición. Cuando vea a un bendecido que me pasa por delante, yo celebro esa bendición. Porque antes de Dios bendecirme, me pasa un desfile de bendecido y luego me grita: usted será el próximo en desfilar. Por eso aquella mujer se movió y cuando tocó, su crisis se secó. Y yo profetizo que antes que termine febrero se te va a secar la crisis, porque te vas a levantar con una santa inconformidad y vas a ir a buscar más a Dios. Siguen los evangelios hablándonos de historias de personas que estuvieron inconformes. Una de ellas es una madre que veía a su hija endemoniada. Veía a su hija que cada día estaba peor. Es la mujer sirofenicia. Y dice que se levantó para ir tras Jesús. Y cuando iba tras Jesús, ella oraba como a ella le habían enseñado: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús no le respondía. Y ella seguía gritando para ver si le escuchaba y captaba su atención: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y parece que Jesús no le escuchaba. Y le escucharon los discípulos que acompañaban a Jesús y se voltearon y dijeron: cállate, estás armando escándalo acá. Y cuando ella no le hizo caso a esas voces de los ungieres que le dijeron que se callara, siguió gritando más fuerte: Hijo de David, ten misericordia de mí. Ahora van a Jesús y le dice: calla la loca que está armando lío. Pero esta mujer estaba inconforme con ver a su hija en esa condición y todo lo que anhelaba era ver liberación en ella. Yo no sé cuántas madres ahora mismo se levantan y dicen: no voy a permitir que el diablo arrebate a mis hijas y a mis hijos. Yo no parí hijos para maldición, yo parí hijos para bendición. Eso es la fe agresiva y fuerte en la palabra y en el Cristo glorificado. Ahora Jesús se voltea y le responde por fin. Pero lo que le responde no es lo que ella esperaba como respuesta. Y Jesús le dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y dárselo a una perra como tú. Y ella, que sabía que venía por su milagro, que estaba inconforme de que su hija siguiera loca, le dice con humildad: sí, Señor, pero también los perros comen de la migaja que cae de la mesa de sus amos y se sacian. Cuando Jesús escuchó las palabras de esta inconforme mujer, que agarró un rema para ella, y aunque ella era sirofenicia y no pertenecía al pueblo de Israel, y para los judíos seguía siendo una perra, ella dijo: pero los perros con las migajas se sacian. Y yo vine para ser saciada y para que mi hija sea libre. Y Jesús dijo: oh, grande es tu fe, mujer. Grande es tu fe. Hágase contigo como has dicho. Porque son la gente inconforme que se mueven a cambios positivos, que no critican, no juzgan, no juegan el papel de víctima, sino que se levantan para creer que verán la bondad de Dios en este tiempo. ¿Alguien lo cree conmigo? Pudiéramos seguir hablando. Bartimeo el ciego estaba junto al camino. ¿Qué hacía junto al camino? Mendigar. Oyó que Jesús se acercaba y dijo: ¿quién viene? Es Jesús, ya yo oí de él. Le da vista a los ciegos. Bartimeo, pero no te conviene, le dijeran hoy, en estos días, que Jesús te sane, porque si no vas a perder el disability. Hay gente que metieron papeles de loca y viven una vida loca, porque metieron los papeles que estaban enfermos de los nervios para coger el disability. ¿Cómo la ves? No, que te desconectes contigo que estoy hablando.
Y entonces ahora Dios le puede sanar la cabeza, pero no quieren que le sane, porque si le hacen un examen y se dan cuenta que está sano, pierden el disability. ¿Cuánto coge? 700 pesos, dólares. Y luego tú lo ves el domingo, ahí pastorcito, ore por mí para que Dios me bendiga. El chequecito no me alcance, ni te va a alcanzar. Porque si no cambia esa mentalidad de miseria, vas a ver que la vida se te va y no vas a sacar la buena parte de la vida. O usted me ama o usted me aborrece, pero yo le voy a decir la verdad. Bartimeo no le importó que perdiera el disability. Él decía, quiero recibir la vista, no quiero ser un mendigo más, no quiero vivir de la lástima, quiero vivir de la gracia. Quiero ofenderme a mí, que alguien diga, pobrecito el pastor, le voy a dar esta ofrendita para ayudarlo, pobrecito, buena gente, calvito, lindo, amoroso, de lindo. Para mí eso es una ofensa tremenda, porque nadie tiene que sentir lástima de otro y menos de un ungido. Y esto no es orgullo ni es arrogancia, esto es dignidad de hijo. Por eso nunca vaya llorando lástima, porque eso no glorifica el nombre de Cristo. La fe glorifica el nombre de Cristo. A Bartimeo no le respondían, pero él seguía clamando junto al camino. Y Jesús se detuvo, lo llamó. Y dice que cuando lo llamó soltó la capa de mendigo. Porque él dijo, ya no la voy a necesitar. Y ahí la dejó tirada, que la agarre otro. Renuncia al disability. Renuncia al plan 8. Sí, porque ese es otro tema, el del plan 8. Renuncia a esto. Y soltó la capa, mi hermano, y no volvió para atrás a buscarla. Y cuando estaba delante de Jesús, Jesús le dijo, ¿qué quieres, Señor? Que reciba la vista. ¿Y qué le dijo el Señor al inconforme? Al que no estaba conforme de vivir de la limosna y tener que ponerse una capa de limosnero. ¿Qué es lo que le dijo? Conforme a tu fe te sea hecho. Porque toda la Biblia y los evangelios están llenos de estas historias para inspirarte a ti a que experimente cierto nivel de inconformismo que te lleve a cambios positivos, donde cambies tu manera de vivir y puedas comprobar la buena, agradable y perfecta voluntad del Señor. Alguien grite amén. Entonces mueve tu mano al cielo y diga conmigo, para cambiar necesitamos estar en ambientes y asociaciones que nos ayuden al cambio. Es tan importante los ambientes. Es tan importante nosotros provocar ambientes para los milagros. Y es tan importante nosotros elegir con quién vamos a asociarnos. Salomón lo dijo de una manera muy clara y está en Proverbios 13:20. El que anda con sabios, sabio será. Y el que anda con necios será quebrantado. ¿Por qué? Porque los ambientes y las asociaciones son muy importantes y muy determinantes a la hora de ver cambios positivos. Yo tengo que cambiar los ambientes. Si donde siempre voy y frecuento es un ambiente de crítica, que siempre terminan chismeando de otro que no está presente, yo debo salir de ese ambiente, porque ahí no hay bendición, ahí hay muerte. Ahí la fe no se fortalece, ahí la fe se debilita. Ahí no crezco espiritualmente, sino todo lo contrario, descrezco. O sea, hay gente que tú vas a tener que borrar. Y te van a decir, no, pero ya no me amas. No, te amo como persona, pero no amo lo que practicas. Porque los ambientes que tú creas son ambientes de muerte y no de bendición.
Hay gente que son buenas, te invitan a una comida, qué amoroso hermanito. Sí, te invitan a la comida y después en medio de la comida empiezan a chismear de toda la iglesia. Y se creen con derecho que pueden chismear de todo el mundo porque están pagando la comida. ¿Cómo sales de allí? Oh, fortalecidos en fe. No, todo lo contrario. Sale diciendo, ¿será verdad? ¿Será verdad? Y siembran la duda. Un día Jesús mandó a sus discípulos a ir, predicar el evangelio, sanar enfermos, resucitar muertos, dar por gracia lo que por gracia habían recibido. Y estos eran expertos en echar fuera demonios, en sanar enfermos y resucitar muertos. Un día viene un padre a una de las reuniones de sus discípulos, trae a un hijo endemoniado y los discípulos no lo logran liberar. Llega Jesús y el padre viene y le pone la queja. Y le dice, traje a mi hijo a la reunión de liberación de tus discípulos. Lo traje para que lo liberaran y no han podido liberarlo. Y Jesús le dijo a ellos, a los discípulos, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo los voy a soportar? Porque la incredulidad irrita al Señor. Dice la Biblia en el libro de Hebreos que Dios estuvo 40 años enojado con el pueblo de Israel porque dudaron en el desierto. El pecado del becerro Dios lo perdonó, la tierra se abrió, se tragó a unos cuantos y después perdonó. Pero cuando no entraron en el reposo, cuando no tuvieron fe para entrar en el descanso del Señor, eso irritó a Dios. Ahora Jesús se vuelve a su discípulo y dijo, generación incrédula, ¿hasta cuándo los voy a soportar? Y dijo, tráemelo acá. Y cuando traiga al muchacho, el demonio empieza a gritar, como hacen los demonios. ¿Y qué hace Jesús? Lo calla. Y le dice, calla, enmudece y lo libera. Y se lo entrega al Padre libre. Ahora vienen los discípulos. Les preguntan los discípulos a Jesús, ¿por qué nosotros no pudimos? Y Jesús le da la respuesta. Este género no sale sino con ayuno y oración. Y de ahí se agarran muchos para decir que hay ciertos demonios que si tú no haces un ayuno no se lo logras liberar. No, al demonio que Cristo está hablando que no se libera sino con ayuno y oración es el demonio de incredulidad que se le metió a ellos por estar discutiendo con los religiosos y los saduceos. Porque cuando Jesús se los encuentra, antes que el Padre le ponga la queja de los discípulos, Jesús se los encuentra con los saduceos, que eran los religiosos, discutiendo. Y Jesús le dijo, ¿qué hacéis discutiendo? Porque yo no los mandé a discutir, yo no los mandé a estar debatiendo, yo los mandé a predicar. Y a dar por gracia lo que de gracia han recibido. Y ahí viene el Padre y los quemó. Entonces hay ayunos que yo tengo que hacer de gente que son tóxicas. Gente que debe de crear un buen ambiente, crean ambientes de muerte. Yo tengo que salirme de esos ambientes, tengo que bloquear esas llamadas, porque yo de aquí en adelante quiero cambios positivos en mi vida, para mis hijos, para mi familia, para la iglesia, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Por lo tanto voy a crear la atmósfera y voy a asociarme con gente que me van a bendecir, van a añadir y van a sumar, no restar. ¿Lo crees, familia? Levanta tu mano al cielo, diga conmigo, aquí en Casa de Vida y Bendición buscamos que este ambiente esté saturado de gloria para ver cambios positivos. Venga temprano, perfume el altar con su alabanza y su adoración. Deje de echar culpa. Deje de buscar culpable, no hay culpable. Si Dios por ti, ¿quién contra ti? ¿Qué prosperará que es en contra tuya? Nada, ningún arma forjada contra ti prosperará, dice la Biblia. Antes bien tendrás la autoridad en tu boca para condenar toda lengua que se levanta contra ti en juicio, porque esta es la herencia que el bendito Jehová de los ejércitos te ha dado a ti.
Alguien dígame por Dios. Quiero terminar con este salmo. Suban los músicos, por favor. Salmo 133. Hermoso salmo. Dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Porque no basta con juntarnos, es necesario estar unidos. Y el salmista dijo: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Allí donde hay una atmósfera de unidad, de armonía, de amor, de sencillez. No donde hay crítica, no donde hay celo, no donde hay chisme. Allí no hay bendición. Pero donde hay los hermanos juntos en armonía, allí envía el Señor bendición y vida eterna. Esta semana presente un ayuno. Deja de escuchar esas voces raras. Deja de sentirte tentado a estar chismeando de lo que no tienes que chismear. La Biblia es clara cuando dice: no andarás entre mi pueblo chismeando. Léalo en la Biblia, búsquelo en Google, el pasaje está allí. No andarás chismeando. Asóciate con personas que crecen en madurez, crecen en fe, crecen en sabiduría. Amén. Yo me siento privilegiado con la amistad de mis amigos estamatea. Ellos tienen un ministerio muy grande y muchas iglesias grandes en todo el territorio argentino. Vienen a Miami no por la ofrenda que yo le puedo dar, ni por lo grande y numerosa que es la iglesia, sino porque Dios puso una gracia en mí hace muchos años con Él y hemos cultivado una hermosa amistad. Y esa amistad me ha bendecido. Nunca me he juntado con Bernardo para hablar mal de otro ministerio. Cuando nos juntamos nos ponemos a hablar de libros que él leyó y me pregunta si ya los leí. Tareas que me deja pendiente de libros que me dice: vos ve y cómpralo, este libro es una joyita. Léelo porque te voy a preguntar de él. Entonces, cuando tú tienes un amigo lector, te empuja a leer. Cuando tú tienes a uno que le gusta estudiar, te empuja a estudiar. Pero cuando tienes un amigo chismoso, te empuja a chismear. Cuando tienes a un amigo tramposo, te empuja a ser tramposo. Y es el que viene y te dice: mira, no le hagas caso al pastor. Sepárense. Háganlos incontar separados. Mira, te van a dar hasta más ayuda. Todo lo que tienes que hacer es cuando la trabajadora social vaya a venir, tú agarras toda la ropa del viejo, la metes en una bolsa, y cuando la morena, porque la mayoría son morenas, se pare en medio de la sala y diga: where's the man? Tú le vas a decir así en inglés: it's no man in the house. ¿Copish? Yes. Es todo. Le vas a abrir el closet y le vas a enseñar que no hay ropa de hombre y se lo va a creer. Va a firmar y te va a llegar el chequecito todos los meses. Tremenda bendición. Hay gente tramposa en este Miami. Y después se enojan con Trump cuando quiere quitar toda esta poca vergüenza encima. No, necesitamos 10 Trump más, hermano, para que se quite toda la poca vergüenza que hay en muchos, hermanos. Que lo haga el impío, bueno, que sea de esperar, pero que lo hagan los hijos de luz. Esto llora ante los ojos de Dios. Porque nuestras asociaciones tienen que ser de gente que nos empujan a servir. Gente que nos enseñen a soñar. Gente que nos diga: vamos, tú lo puedes hacer. Porque si Dios está contigo, ¿quién estará en tu contra? Vamos, René, siga haciendo el bien.
sigue haciendo el buen trabajo, un día se te explotará el crecimiento exponencial en la iglesia. Se te explotará. Y es creer. No a los que te critican, no a los que vienen y te empiezan a comparar con el otro y quiere que tú aprendas todo su modelo y hasta su tono de voz y su forma de predicar. Y a veces los altares están llenos de gente así, que se la pasan imitando a otro. Yo no puedo imitar a otro, porque el día que yo imite a otro soy un 2. Y cuando Dios creó a René Betancourt, creó uno solo, gracias a Dios. Cuando Dios te creó a ti, creó uno solo, gracias a Dios. Diga gracias a Dios. Te hizo único y original y puso una gracia en ti maravillosa. Y tiene bendiciones que están en su libro, que todos se van a cumplir sin faltar alguno. El cambio comienza con cambios. Por eso es que tú y yo tenemos la Biblia. Y Santiago decía que ella es el espejo que nos va a hablar y nos va a dejar ver cómo estamos. ¿Me estoy explicando, iglesia? Yo hoy me levanté temprano, como siempre suelo hacerlo, y dije: Señor, úsame para provocar en tus hijos cambios positivos. Porque hay gente que si se asocian contigo te llevan a cambios, pero peores. Pero Dios te va a rodear de gente justa. Hace casi 30 años yo estaba en una cárcel. Estaba terminando de cumplir una sentencia por tráfico y posesión de 1 kilogramo de cocaína, y en esa crisis me convertí al Señor. Y estaba lejos de mi familia y llevaba meses sin poder ver a nadie de mi familia, porque mi familia tenía pocos recursos para ir hasta Laredo, Texas, a visitarme. Ellos vivían acá en Miami. Y yo veía cómo otros tenían visita y yo no tenía visita. A mi mamá le dolía no poder ir a verme. Y una madrugada el Señor me habló leyendo un salmo que dice: sacaré tu alma de la cárcel, te rodearán los justos y yo te seré propicio. Y yo escuché la voz de Dios en ese salmo. Yo dije: Señor, un día tú me sacarás de acá. Un día me rodearán gente justa y tú me serás propicio. Y entonces siempre he sido cuidadoso con quién ando. Qué bueno que usted ha estado escuchando este mensaje, porque la Biblia dice que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Quiero hacerte una pregunta antes de despedirnos, y la pregunta es: ¿has aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida? ¿Sabe que la Biblia dice que nadie puede tener una relación personal con Dios si no es a través de Jesucristo? Y la manera que lo podemos hacer es creyendo en el sacrificio que Él hizo por nosotros al morir en la cruz del Calvario. Y todo lo que Él espera que nosotros hagamos es que repitamos con fe esta oración: Señor Jesús, he escuchado tu palabra y la he creído, y tu palabra dice que todo aquel que a ti viene, tú no le echas fuera. Vengo a ti y te recibo como Señor y Salvador de mi vida, y a partir de hoy viviré para amarte y para servirte. En el nombre de Jesús, amén. Esperamos podernos encontrar pronto, y si vives en la ciudad de Miami o sus ciudades limítrofes, acércate aquí a Casa de Vida y Bendición, una casa segura para ti y toda tu familia.